Entonces, el ratio Sharpe, ¿verdad? Básicamente, lo que nos dice es nuevamente cuánto estoy obteniendo yo de retorno, ¿verdad? Este es el retorno del activo que yo estoy buscando, ¿verdad? O de un portafolio de activos que yo tenga. Le resto lo que está dando un activo que está en el mercado, pero que es libre de riesgo, es decir, un activo que, como ya les dije, vea un bono estatal, algo que estoy seguro que se va a pagar, ¿verdad? Y eso se lo resto, ¿verdad? Y luego mido la volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? ¿Qué dijimos que aplicábamos para medir la volatilidad, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué concepto está asociado al riesgo o a la volatilidad? ¿Mm? La probabilidad. Sí, ajá, pero ¿qué función de probabilidad, Gaby? La desviación. Ajá, la desviación estándar, ¿verdad? O sea, tal cual como lo mencionan ambos. Aquí yo estoy viendo dos cosas, ¿no? Número uno, estoy viendo que existe, como dice Gaby, ¿no? Una probabilidad, ¿no? O sea, el riesgo está asociado a esta probabilidad. Esta es imagínense que esta es una campana de Gauss. No soy muy bueno dibujando con esto, así llaman. Pero, entonces, existe esta campana de Gauss, ¿no? Entonces, esta función, ustedes recordarán de la clase de estadística, tiene básicamente, digamos que dos momentos, ¿verdad? Y dos características particularmente importantes. La primera es la media, ¿verdad? Es decir, esta que se representa por mu. ¿Sí? Ahí está la media. Normalmente cuando una función está estandarizada, esa media es 1, ¿verdad? Y luego tenemos una desviación estándar, ¿no? Entonces, esa desviación estándar es representada por este simbolito de acá. ¿Ya? Entonces, esta es la desviación estándar, ¿verdad? O sea, ¿qué tan disperso está qué tan disperso es este resultado que yo puedo obtener? Entonces, esta desviación estándar, ¿verdad? Ustedes recordarán también que hay un principio en donde alrededor de dos desviaciones estándar de la media, ¿verdad? Hacia la izquierda, hacia la derecha, hay aproximadamente un 68% de los valores, ¿no? Entonces, estos son los valores más probables. Entonces, a eso se refiere esta variable de X. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a medir el retorno de mi activo, voy a compararlo contra el retorno que tiene un activo libre de riesgo, ¿verdad? Y eso lo divido con la volatilidad que tiene el activo o el portafolio que yo estoy analizando. Y con eso obtenemos el Sharpe ratio. Entonces, si el ratio es alto, ¿verdad? Entre más alto sea, es mejor. ¿Sí? Entre más alto sea, es mejor. Para cierto nivel de riesgo que yo estoy asumiendo, entre más alto sea esto, es mejor. ¿Por qué? Porque significa que el retorno ajustado por el riesgo es alto. ¿Ya? Entonces, aplicando ese concepto que está aquí, ¿sí les queda claro eso o alguien tiene alguna duda ahí? Nuevamente, pueden hacer una pregunta. Bueno, entonces, aquí yo les hacía una pregunta la clase pasada, ¿verdad? O sea, les hacía como, imagínense ustedes son curiosos y se ponen a analizar. Y les decía que, por ejemplo, el Bitcoin, ¿verdad? Es un activo sumamente, bueno, interesante, popular, tal, ¿no? Entonces, el Bitcoin evidentemente es un activo, ¿verdad? Que ofrece un gran retorno. Fíjense acá, ¿ya? Estos datos analizados son actuales, ¿ya? Son analizados de este año, 2025. Entonces, fíjense que el Bitcoin, por ejemplo, ofrece un retorno, y aquí lo tenemos, de 80%. O sea, si ustedes hacen que todos los cierres de mes el Bitcoin, ¿verdad? Y lo dividen en cuánto estaba el Bitcoin el mes pasado, encuentran este retorno promedio, 80%. Es altísimo. ¿Ya? O sea, un activo cuyo retorno anual promedio es de 80%. Una barbaridad. No sé si alguien ha hecho algún depósito plazo alguna vez, pero por ejemplo, si ustedes hacen un depósito a 2, 5 años, lo más que el banco les está dando ahorita es 3%, ¿no? Imagínense el retorno que les está dando el Bitcoin, ¿no? Apenas cubren la inflación con un retorno, con un
con un depósito a plazo, ¿verdad? Pero obviamente el depósito a plazo, pues, salvo que lo hayas depositado en alguna caja de crédito sospechosa, pues no lo van a recuperar, mientras que la mayor parte de las veces es fácil de recuperar. Pero vean la volatilidad que tiene Bitcoin, ¿no? 34%. O sea, así como puedo obtener un gran retorno positivo, puedo también tener un gran retorno negativo. Entonces, si ustedes ven la gráfica del Bitcoin, pues es una cosa así, ¿no? Tal vez va para arriba en largo plazo, pero sumamente volátil. Entonces, eso obviamente hace que su volatilidad sea enorme. Versus, y yo les decía también en la clase anterior, imagínense una acción como Coca-Cola, que tiene un retorno de 10%, pero también tiene una volatilidad de 16%. Entonces, evidentemente ustedes obtienen bajo retorno, y también, pero también tienen una más baja volatilidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ratio? ¿Verdad? Es compararlo, ¿verdad? Tener un comparativo relativamente justo, donde yo estoy comparando cuánto riesgo, cuánto retorno tiene un activo, pero también cuánta volatilidad, ¿no? Entonces, si yo aquí coloqué una línea que es 1 a 1, ¿verdad? O sea, donde el ratio es 1, ¿verdad? Entonces pueden ver acá que, por ejemplo, si yo coloco esa línea, realmente el Bitcoin sigue siendo muy atractivo, ¿no? O sea, yo aquí voy a cambiar un poco el color de esto. Ustedes pueden ver que el Bitcoin tiene un retorno que está por encima de esa línea. ¿Eso qué significará? ¿Qué significará que esté por encima de la línea? Con respecto a su ratio chart. También lo pueden calcular, ¿verdad? O sea, lo dividen entre este. Imagínense que el activo libre de riesgo es 5%. O sea, la RF, ¿no? Entonces, ¿cuál será el ratio de Bitcoin, por ejemplo? ¿Alguien puede calcularlo ahí? Ayúdenme ahí, chicos, para no hablar yo solo. No sé si lo hice bien, pero me dio 1.01. Ajá, o sea, gracias, Gaby. Entonces, está arriba de 1, ¿verdad? Entonces, está arriba de 1. La tasa libre de riesgo de acá, ¿no? Es 5%, ¿no? Que probablemente para estas empresas que son gringas andan por el 1%. O sea, los bonos del tesoro están vendiendo nada ahorita, la tasa está botadísima. Entonces, pero gracias a ahí podemos identificar que está por encima de 1, ¿no? Entonces, si esta línea va con una pendiente de 1, pues Bitcoin está arriba, lo cual significa que pese a ser una inversión sumamente riesgosa, pareciera que ese riesgo también se compensa con el retorno, ¿no? Versus la de Coca-Cola, no sé si alguien me puede ayudar a calcular Coca-Cola, como lo hizo Gaby, asumiendo una tasa libre de riesgo de, como les decía, me fui muy arriba con el 5% de 1%. Yo me he ido con Coca-Cola. A ver, vamos a preguntar a alguien ahí en el público. Alguien que casi no le pregunto. A Diana le vamos a preguntar. A Diana Gámez. ¿Cuánto te da el ratio chart de Coca-Cola, Diana? Ya le digo. Con la tasa libre de riesgo de 1%. $0.06. 0.06. Vamos a ver. Tenemos 10% de retorno, ¿verdad? Menos 1% entre la volatilidad que es 16%. Eso me da 9% sobre 16. Esto es esto. Entonces, ¿eso cuánto te da? Si vos dividís 9 entre 16. 0.56. ¿Cuánto? 0.56. 0.56. Gracias. Así. Entonces, claramente, el chart ratio de Coca-Cola está por debajo del Bitcoin.
Solo con este análisis puro, tal cual, así como está, Bitcoin pareciera ser un mejor resultado que el de Coca-Cola, ¿no? Entonces, digamos que parece interesante. Evidentemente, no es lo único a considerar, porque vean el nivel de riesgo. ¿Verdad? O sea, el nivel de riesgo de Bitcoin, si ustedes, por ejemplo, ponen su plan de, imagínense que ustedes ya tienen 50 años o 60 años y han ahorrado, no sé, dinero en el banco, yo creo que no es muy buena idea meterlo a Bitcoin, ¿no? Entonces, hay una forma en la que yo puedo ir trabajando con estos activos, ¿no? Entonces, la forma en la que yo trabajo con los activos eh, es básicamente, tomo estos activos de acá, que ven que tienen sus distintos niveles de riesgo y su volatilidad, y lo convierto en en, una, en un nuevo activo, que es un portafolio. Entonces, tomo estos activos, ¿verdad? Veo su volatilidad, calculo sus betas, sus covarianzas. No lo vamos a hacer aquí, no es una clase de finanzas nuevamente, solo estoy tratando de tomar los conceptos de inversión, porque dado que estamos viendo modelación financiera, algo deberíamos de tocar de la matemática de la rentabilidad, ¿verdad? Entonces, si yo tomo estos activos y los combino, formo un portafolio, y ese portafolio me puede dar estos resultados. O sea, 40% de retorno y 30% de volatilidad. Entonces, ahí Nerea tenía la mano levantada. ¿Nerea? No, me equivoqué. Ah, Perdón. bien, está bien, gracias. Entonces, forma este portafolio, ¿no? Entonces, el portafolio va a ser una combinación de esto, con pesos, o sea, le voy a poner una determinada combinación y hago un portafolio tangencial, que para los, no sé si se acuerdan de finanzas, pero un portafolio tangencial es el que va cumpliendo como la curva óptima, ¿verdad? Que yo puedo ir formando a partir del cálculo de las correlaciones que existen entre los activos con respecto al mercado también, y entonces forma una curva óptima. Entonces, digamos que hicimos ese proceso en una cajita, o le preguntamos a ChatGPT, ustedes le preguntan, creo que le pueden preguntar, pueden tomarse este cuadro también después si ustedes quieren, y le preguntan a ChatGPT, hacen un portafolio con esto. ¿Ya? Entonces él se lo va a hacer ahí, por ahí. Pero necesitamos más información. La cosa es que si yo hago este portafolio, pues entonces obtengo estos retornos. Tengo un retorno de 40% y una volatilidad de 30%. Entonces, no sé si se acuerdan el número que dio Gaby, pero fue un número cercano a 1. ¿Ya? Es un número cercano a 1. Entonces, ¿cuál será el Sharpe ratio de este activo? De este nuevo activo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto será? ¿Quién me ayuda a calcularlo? Vamos a preguntarle a más ahí, para ver si están un poquito atentos. A Carlos le vamos a preguntar, a Carlos Hernández, que se acaba de unir. O no sé si se acabó de unir, Carlos, o no. Carlos. Bueno, entonces no le vamos a preguntar a Carlos, le vamos a preguntar a Nerea, que había levantado la mano. Aprovechando. ¿Cuál es el Sharpe ratio de este nuevo producto que yo he formado, de este nuevo activo, con la combinación de esto? Voy a ser sincera, se me está reiniciando la compu, me pasé el Meet para el iPad, entonces ahorita no puedo sacar. O sea, Bueno, multiplicar el 40 entre el 30. es casi, pero hay que restar el activo libre de riesgo que vale 1%. Ahí, Catherine. Sí, me da 1.3. Que hicimos 40%, ¿verdad? Menos 1%, ¿sí? Es el Sí, 30%, ¿ya? sí, Correcto. Entonces te da 1 punto ¿cuánto? 3. Ok, gracias. Ahí tranquila, ahí termina de acomodarte. Entonces, 1.3, ¿no? Entonces, este 1.3, si recuerdan el número que nos dio Gaby, era 1 el de Tesla, ¿no? El de Bitcoin, perdón. El de Bitcoin con el 5%, evidentemente era un poquito más. Entonces, este es mejor, ¿ya? Es mejor. Ya yo obtengo un retorno ajustado por riesgo mejor que el del activo individual, visto. Entonces, vean que sigue siendo un activo sumamente riesgoso, ¿verdad? O sea, un 30% de volatilidad es un montón. Pero, obviamente, la he logrado reducir un montón. Eso hace que siga teniendo un retorno grande, pero una menor volatilidad. Y eso lo hace un activo más apetecible.
Y por eso que decíamos que cuando uno hace inversión, el único almuerzo gratis, salvo que ustedes tengan nuevamente información privilegiada o observen un mercado en el que hay irracionalidad y ustedes se ingresen ahí, ¿verdad? Es la diversificación, ¿verdad? O sea, uno solamente diversificando puede obtener un retorno superior. ¿Qué es lo que hace uno con esto? Pues controlar el riesgo sistemático, o sea, el riesgo diversificable. Entonces, siempre que hablemos de inversión, evidentemente, lo más lógico o lo mejor que se puede hacer es no invertir todas las canastas, todos los huevos en una sola canasta, ¿verdad? Sino diversificar. Entonces, ese es el principio general de esto que acabamos de ver. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico. Y esta parte, ¿alguna duda sobre esta parte del ratio Sharpe y de qué significa y cómo se calcula y todo eso? ¿Gaby? Yo tengo una duda, pero sobre el portafolio tangencial. O sea, ese 40% y 30%, ¿cómo lo sacaste o no lo vamos a sacar? No lo vamos a sacar. O sea, yo les expliqué aquí, Gaby, que esto viene de un cálculo donde yo analizo una frontera una frontera de deficiente, ¿verdad? Y para poder sacarle eso, yo necesito, por ejemplo, tener estos datos en crudo y principalmente depender de algo que es la covarianza. ¿Cómo se correlaciona los retornos que tiene Bitcoin con los retornos que tiene el S&P 500 y los retornos que tiene Tesla? Una vez que tengo eso, pues paso a calcular un portafolio óptimo, que se forman matrices de covarianza y todo eso. Entonces, con la interrelación que existe entre estas acciones, ¿verdad? Yo formo un portafolio tangencial. Que a lo que se refiere con que sea tangencial es que hay una curva óptima de activos y este portafolio se coloca justo acá, lo toca en la frontera. Entonces es justo el óptimo, ¿no? Como si estuviéramos maximizando. Pero eso no lo vamos a hacer acá. Es simplemente mostrarles la idea de que formando ese activo, si yo hiciera este proceso nuevamente, lo meto en una cajita negra y lo obtengo, esto sería lo que regresaría y me daría un activo nuevo que tiene un retorno de 40% y una volatilidad de 30%, ¿ya? Y que tiene un mejor ratio Sharpe que cualquiera de los activos individuales. Pero nada más nos quedamos con la parte teórica, porque nuevamente no es una clase de finanzas, ni de bolsa de valores, ni de inversión en EBIT. Es una clase de moderación y lo que me interesa es que entiendan el concepto de diversificación, básicamente. ¿Sí? Sí, chido, gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Queda claro? Conceptualmente, nuevamente, ¿verdad? O sea, ¿qué cosas sí tienen que saber? Es cómo calcularlo. Si yo les doy el retorno y la volatilidad, pues deberíamos hacer calcular el ratio Sharpe. Esta parte del portafolio tangencial es un plus. ¿Ya? Simplemente les muestro que si diversifico, pues puedo obtener mejores resultados. De hecho, incluso pueden hacer ustedes la prueba después de intentar medir un portafolio o preguntarle a alguna inteligencia artificial que les haga algo. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Bueno, voy a pausar esto.